Mateo 6, versículos 19 a 21. Bueno, si lo tenéis todo, dice así. No hagáis tesoro en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoro en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Eso es una enseñanza que todos tenemos asumida. Donde esté aquello que más apreciamos, que más amamos, va a estar nuestro corazón allí. Eso es evidente. Nuestro hermano José esta mañana citaba este pasaje, ¿no? Y a veces, bueno, este pasaje y otros que voy a compartir, ¿no? Y la verdad es que cuando las cosas se repiten así, es que Dios nos está hablando claramente sobre algo en concreto, ¿no? Y bueno, en el pasaje este que hemos leído, aunque aquí se mencionan unos elementos destructores, por llamarlo de alguna manera, de nuestros bienes, ¿no? De aquello que podemos tener, lo cierto es que pueden ser muchos más, ¿no? Aquí vemos agentes destructores naturales como es la polilla, el bichito este que se come la madera, los tejidos, el orín es el moho, la herrumbre, ¿no? Pero también podemos añadir las inundaciones, los terremotos, todo esto, ¿no? Y también menciona agentes destructores humanos. Él menciona aquí en el pasaje a los ladrones, ¿no? Pero también podemos tener guerra y otro tipo de cosas, ¿no? Y la verdad es que esto es una realidad a la que estamos expuestos, ¿no? A que un animalito nos destroce aquello que poseemos o un ladrón se pueda llevar aquello que tenemos, ¿no? Por tanto, este pasaje nos habla sobre la incertidumbre y la temporalidad de los bienes aquí en la tierra. O sea que lo que aquí tenemos, como decía José esta mañana, no va a durar siempre. Eso tiene una fecha de caducidad y es algo que llegará a su fin, ¿no? Por tanto, nuestras posesiones, todas ellas, son susceptibles de pérdida o deterioro, ¿no? Con el paso del tiempo, causada, como hemos visto, por situaciones así, la polilla, el orín u otro tipo de cosas que puedan sobrevenir, ¿no? Pero también porque así está determinado por Dios, ya que aquí en la tierra el ser humano está de paso, ¿no? Y todo lo terrenal es limitado y su fin es la destrucción, ¿no? La palabra de Dios nos dice en el Salmo 31:15 que en tus manos están mis tiempos, dice el salmista, y están los tiempos de todas las cosas. En las manos de Dios está nuestro tiempo, pero de todas las cosas, de todas las áreas de nuestra vida. Y precisamente en el libro de Eclesiastés nos da una definición del tiempo muy acertada, lo que incluye también nuestro tiempo, es decir, lo que hacemos habitualmente aquí en la tierra, ¿no? Eclesiastés nos dice que hay tiempo para matar, tiempo para curar, tiempo de destruir, tiempo de edificar, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de vivir, tiempo de morir, tiempo de guardar, tiempo de desechar. Todo tiene su tiempo, nos dice Eclesiastés, ¿no? Pero cuando la prioridad en nuestra vida es Dios, cuando Dios es lo que más nos importa a nosotros, cuando atesoramos para Dios, la verdad es que estamos haciendo tesoros en el cielo. Y sabéis una cosa, que eso es eterno, porque allí ni va a llegar el ladrón, ni va a llegar la polilla, ni va a llegar una inundación, ni nada, ¿no? Lo que hacemos para el Señor, cuando atesoramos para Dios en el cielo, es eterno porque allí no llegan los males de aquí, de la tierra, ¿no? Y por lo tanto, pues bueno, eso durará por siempre, ¿no? Primera de Juan 2:15 nos dice que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo. Eso en referencia a lo que hay aquí en la tierra, ¿no? A los bienes materiales, a todo esto. ¿Y por qué no debemos de amar las cosas del mundo? Pues voy a dar la respuesta con otro pasaje, como nos dice 2 Pedro 3, versículos 11 y 13. Los que quieran buscarlo, lo busquen, y si no, pues me escucháis que yo lo leo y ya está. Vamos a ver por qué no debemos de hacer eso, de amar el mundo ni las cosas de este mundo. Dice así, puesto que todas las cosas han de ser deshechas, es lo que antes decía, que todos los bienes materiales serán destruidos, ¿no? Todas las cosas de esta tierra. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Versículo 12, esperando y apresurándolos para la venida de Dios, en el cual
los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. O sea, todo va a ser destruido, la creación va a ser destruida, ¿no? Versículo 13. Pero nosotros, aquí está la esperanza de aquellos que creen en el Señor, ¿no? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Entonces, esos cielos nuevos y esa tierra nueva, donde está la justicia, que estamos esperando, ¿qué es? Sencillamente nuestro tesoro, porque es lo que anhelamos, ¿no? Que un día pues estaremos ahí, ¿no? Y que se acabará pues todo el sufrimiento y todo el dolor que estamos pasando aquí en la tierra. Por tanto, como estamos viendo, la destrucción es el fin de todas las cosas aquí en la tierra, menos de aquellos que hayan creído en el Señor Jesucristo como su único y exclusivo Salvador y Señor, ¿no? Entonces cabría preguntarnos, ¿cómo es nuestra vida aquí en la tierra? ¿De qué manera la estamos viviendo? ¿Con qué objetivo, con qué finalidad vivimos nuestro día a día? ¿Para quién o para qué atesoramos? Lógicamente, de estas preguntas deberíamos de excluir nuestras obligaciones con nuestros hijos, con nuestros padres, en fin. Hay ciertas cosas a las que debemos de excluir, ¿no? Pero teniendo siempre en cuenta que la vida del cristiano resulta compleja porque vivimos aquí en la tierra, pero lo hacemos con la mirada puesta en los cielos, donde vamos a vivir por la eternidad, como decía hace un momentito. Y la verdad es que hay muchos creyentes que se reservan o se preparan precisamente para ese gran acontecimiento, para la segunda venida de nuestro Señor, que vendrá por nosotros. Y verdaderamente así lo demanda el Señor, lo pide el Señor. Pero lamentablemente hay quien no se prepara, vive apartado de todo esto, ¿no? Pensando que eso no va a ocurrir nunca, pero va a ocurrir, ¿no? Pues si la palabra de Dios nos dice que hemos sido rescatados de nuestra buena manera de vivir, eso significa que debemos de vivir una vida buena y provechosa, ¿no? Por tanto, nuestra estancia aquí en la tierra, los años que vivamos, pues debe ser viviendo solamente para el Señor, porque sabemos que eso es eterno, como decía hace un momentito. Por ese motivo, ya me habéis escuchado a mí más de una vez decir esto, que la mejor manera de gastar o emplear nuestra vida y nuestro tiempo, porque ambas cosas están unidas, tanto nuestro tiempo como nuestra vida, es hacerlo en las cosas del Señor. Y eso lo repito yo mucho, lo comparto con muchos hermanos. Mirad, curiosamente, aunque me salga un momentito de lo que es la palabra de Dios, pero no hace mucho leía algo sobre el fundador de la Legión, de esta unidad del ejército. Y hay algo curioso. Él hizo un discurso a los primeros legionarios que había, y bueno, este cuerpo, pues bueno, el principio, el comienzo de ellos, pues bueno, la gente que se alistaba ahí era gente que nos llevaba muy buena vida. Y el fundador de la Legión, en este discurso, en la arenga que le dirigió, le decía eso, que antes de que vinierais aquí estabais muertos, con vuestras vidas rotas, ¿no? Algunos eran ladrones, en fin, le salta toda la retahíla. Pero le añadía, pero desde el momento que habéis tomado el compromiso de entrar aquí en el ejército, dice, vais a volver a ser personas. Pero que sepáis que ya no tenéis más vida que esta legión. O sea, que lo que trataba de decirle, que de allí o salían muertos o si vivían, tendrían que estar allí para siempre, ¿no? Era una oportunidad de reinsertarlos, ¿no? De alguna manera en la sociedad, ¿no? Pues a nosotros, otro fundador, en este caso el fundador o el creador de todo lo creado, el cielo y la tierra, nos dice que hemos muerto y que nuestra vida está escondida con Cristo. O sea, ya no tenemos más vida. Lo mismo que le decía el fundador de la Legión a las tropas, el Señor nos lo dice a nosotros. Ya no tenemos más vida porque nuestra vida está escondida con Cristo. Y es cierto que para muchas personas, pues bueno, esto resulta difícil porque eso de desligarse un poco del mundo y en mayor o menor medida, pues bueno, pueden hacer como la mujer de Lot, que miró hacia atrás, ¿no? Que miraba mejor al pasado en vez del presente. Y hay una triste realidad, y es que hay quien quiere volver a Egipto, quiere volver a la vieja vida, a la mala vida.
Otros, en cambio, salieron de Egipto, pero Egipto se quedó en su corazón. Egipto es un simbolismo del pecado, ¿no? Por ese motivo, y para evitar el que miremos los creyentes al pasado, la palabra de Dios nos dice en Eclesiastés 7:10, dice así: nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. El Señor dijo que el reino de los cielos no es comida ni bebida, es decir, que no es bienes materiales de este mundo, ¿no? Por eso, precisamente, debemos de ocuparnos de nuestra salvación, como dice la Escritura, con temor y temblor, participando activamente en el proceso de santificación, que eso es aquí en la tierra, para ser un día glorificado en los cielos, ¿no? Y debemos de esforzarnos por eso mismo. Por eso, hermanos, no es correcto muchas veces cuando dicen, yo encontré al Señor. No, porque el Señor nunca se pierde, porque si se perdiera no era el Señor. Los que nos perdemos somos nosotros. Los que andábamos perdidos o en otro tiempo éramos nosotros. Y precisamente el Señor Jesús nos encuentra y nos saca de esa perdición donde estábamos, ¿no? Y lo hace con un propósito, que vivamos para Él, según su santa palabra. Lo estamos viendo. Romanos 14, versículos 7 y 8, es un versículo, es un pasaje que conocemos muy bien y que expresa esto que acabo de decir. Dice, porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así, sea pues que vivamos o que muramos, del Señor somos. Está claro que nuestra vida no nos pertenece para vivir para nosotros mismos, pero sí para vivir para el Señor. Y ese es el propósito del Señor para nosotros, que seamos de Él y que vivamos para Él, ¿no? Un propósito, bueno, no es una cosa, sino un conjunto de ellas, ¿no? Con un cometido, con una misión que cumplir. Pero aquí chocan muchas veces la fe de algunos creyentes, ¿no? Porque algunos creen que por el hecho de que somos salvos por fe y no por obra, que la obra no importa, ¿no? Y piensan que se puede vivir a nuestro antojo, y no es así, ¿no? Cuando la palabra de Dios nos dice ocupar vuestra salvación con temor y temblor, no significa que la salvación se pierda. Lo que significa es que debemos de cuidarla y que debemos de ocuparnos en ella. Os voy a poner un ejemplo. Imaginaos, un ejemplo muy simplón, pero bueno, para que nos hagamos una idea y entendamos esto. Imaginaos que te dan un huerto, un pedazo de terreno, y te lo dan en propiedad. Esto ya es para ti. Y te dicen que tu futuro y tu destino eterno está en ese huerto, depende de ese huerto. ¿Lo cuidarías o no lo cuidarías? Sí, ¿verdad? Por la salvación es algo igual. Por eso nos tenemos que ocupar en ella, ¿no? Entonces, debemos de entender que todo lo terrenal, como estábamos diciendo hace un momentito, es temporal y lo celestial es eterno. Eso nos queda claro, ¿verdad? Por tanto, debemos desear siempre y buscar lo eterno, ¿no? Es verdad, como decía hace un momentito, que no somos salvos por obra, pero no podemos demostrar nada sin las obras. Imaginaos, no sé, un profesional, un cirujano, estas personas demuestran que son lo que dicen ser porque saben hacer un trabajo. Tienen unas obras que respaldan esa acreditación que pueden tener. Yo puedo tener un carnet. Yo soy médico, pero tengo que demostrarlo con el trabajo. Pues eso son las obras. Las obras demuestran, certifican, respaldan que verdaderamente somos creyentes, somos verdaderos creyentes. Entonces, hay textos de la palabra de Dios que nos habla de... Porque hay un choque con esto de que somos salvos por fe y no por obra. Pero las obras son necesarias. Todos conocemos este versículo que dice, por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Y que la fe sin obra es muerta. Pues ya está. Y también hay otro que dice, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces, luego las obras son necesarias para certificar esa fe salvadora. No una fe, porque nuestra fe no es una fe en la que creemos, sino que es una fe que nos salva. Que la palabra de Dios así lo dice, ¿no? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. El demonio también cree,
y tiembla, dice la palabra. Creer puede creer cualquiera, pero tener fe salvadora no la puede tener cualquiera, tan solamente aquellos que rindan su vida a Jesús y acepten su sacrificio en la cruz. Por tanto, como decía, podemos tener una acreditación y llamarnos cristianos, pero si nuestro comportamiento es malo, pues no estamos obrando como tal, ¿no? Hay un versículo muy bonito en Gálatas que muchos cristianos usan, ¿no? Y Gálatas 2:20, ¿no? Pero muchas veces también estos textos tan inspirados, tan poderosos, ¿no? Porque son tan bonitos, muchas veces también se usan de manera hipócrita, en el sentido de que, claro, si tú te sirves de una parte de la Escritura y tú luego no eres consecuente con eso, es vivir en hipocresía, ¿no? Y debemos de, como os estoy diciendo, de que nuestras obras sean consecuentes con aquello que el Señor nos dice. Gálatas 2:20 nos dice: con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pues la vida abundante que promete Jesús es precisamente ese deseo que manifiesta el apóstol Pablo aquí en Gálatas 2:20, ¿no? Donde declara su muerte a todo lo demás, ¿no? Porque dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, ¿no? También en otra parte, en la carta a los Filipenses, también dice que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, Pablo deja claro que para él lo más importante de su vida es estar con el Señor. Pues para nosotros, si nuestro tesoro es Cristo, haremos todo y nos desprenderemos de todo por tal de tenerlo, por alcanzarlo, ¿no? Estaremos dispuestos a darlo todo por tal de adquirirlo, ¿no? Y esa adquisición, como decía José esta mañana, nos traerá gozo a nuestra vida. Mirad, el pasaje, el versículo Mateo 13:44, nos da un ejemplo de esto, ¿no? Cuando dice que el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido, otro pasaje que mencionó José esta mañana. Por eso digo que parece que el Señor nos está hablando rotundamente con su palabra, ¿no? Cuando se repiten las cosas una y otra vez. A un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo, ¿no? Pues ese versículo que acabo de leer enfatiza precisamente el valor del reino, por el cual cualquier sacrificio es pequeño para aquellos que lo encuentran y que consideran su valor como algo inestimable, ¿no? Pues la salvación, precisamente, como algo escondido de la mayoría de las personas, porque también decía José que no todo el mundo es salvo. Pues hay mucha gente que no conocen al Señor, ¿no? Pues la salvación, precisamente, como algo escondido de la mayoría de las personas, resulta tan valiosa que a los que hemos tenido el privilegio de que el Señor nos la ha revelado, pues debemos de estar dispuestos a renunciar a todo por tal de poseerla, ¿no? La palabra, el versículo está encuadrado en la parábola del tesoro escondido, pero la parábola de la perla de gran precio viene a decir lo mismo, ¿no? Una enseñanza igual. Pero en cambio, pues bueno, hay algunos que se resisten a renunciar a ciertas cosas. Y la verdad es que muchas veces es triste, ¿no? Porque algo que la gente suele decir, no podemos argumentar, es que cuando moramos todo se queda aquí en la tierra. Es verdad, porque nadie se lleva a la tumba lo que tenga aquí en la tierra. Pero no podemos decir eso como no dándole valor y luego pues tenerle un aprecio a las cosas de aquí grandísimas, ¿no? A los bienes materiales, no solamente ya al poseer cosas, al ocio, a la diversión, a muchísimas cosas, ¿no? O poner muchas excusas por tal de no dejar la vieja vida, la vida de pecado, ¿no? O el amor por todo lo terrenal. La historia del joven rico, por ejemplo, nos habla de un caso así. Entonces, debemos de grabar a fuego dentro de nosotros que debemos de prepararnos para la boda, para cuando venga el esposo. Eso es simbolismo de la segunda venida de nuestro Señor, ¿no? Y concienciarnos de que debemos desligarnos de todo lo del mundo, ¿no? De que ya no tenemos más vida que Cristo, como antes veíamos, ¿no? Y la verdad es que no podemos estar con un pie dentro y otro fuera, ¿no? En el libro de Apocalipsis, precisamente,
Dios dice eso, ¿no? Ojalá fuese frío o caliente, pero no tibio. Y no podemos estar en un término medio. O somos calientes y estamos con el Señor, o somos fríos y estamos lejos. Pero titubeando es lo que no quiere Dios, ¿no? Además dice que a los tibios los vomitaré de mi boca, dice su palabra, ¿no? A lo mejor llegado a este punto, pues claro, hablando tanto de las buenas obras, de vivir solo para Cristo, a lo mejor podemos hacernos una idea de que, bueno, a lo mejor que tenemos que hacer es meternos en un convento. Y no es esa, no es la idea. La idea no es recluirnos, sino excluirnos de todo aquello que no le agrada a Dios. No es lo mismo recluirse que excluirse, ¿no? Mira, el Evangelio de Juan nos dice, y está hablando el mismo Jesucristo, el capítulo 17, versículos 15, 16, y es una oración que hace Jesucristo a su Padre, ¿no? Para los apóstoles, para sus discípulos. Dice que no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y luego añade, no sois del mundo como tampoco yo soy del mundo. Entonces, no debemos de recluirnos para no estar en el mundo. Es que tenemos que vivir porque vivimos aquí. Lo que tenemos es que excluirnos de todo aquello que no agrada a Dios. Por lo tanto, si no somos del mundo, tampoco podemos parecerlo. Porque muchas veces, bueno, a lo mejor por vergüenza, por cualquier tipo de cosas, pues ocultamos nuestra fe o no queremos que nos mire la gente raro porque creemos en Dios. Y no debemos de parecer al revés. Tenemos que marcar la diferencia. Tenemos que marcar la diferencia. Hay una expresión que me gusta mucho, aplicable para los cristianos. Dice peregrino y extranjero. El término peregrino es alguien que está de paso. Y el término extranjero es alguien que está viviendo en un sitio, pero que no tiene arraigo. Y verdaderamente así estamos nosotros en la tierra. Estamos de paso, como hemos visto, y estamos aquí, pero no pertenecemos aquí. Pertenecemos a Cristo en la eternidad. Entonces estamos como esos peregrinos y extranjeros. Por eso os digo que me gusta mucho esa expresión, ¿no? Y es triste que con la que está cayendo, pues bueno, algunos no quieran tener un compromiso serio con el Señor, ¿no? Y por ese motivo, pues, no sé, nos rinden su vida completamente al Señor, ¿no? Y están mirando constantemente a Egipto, ¿no? Al pecado, ¿no? Mirando hacia atrás como la mujer de Lot, ¿no? Y en otras ocasiones, pues bueno, es la indiferencia tan grande dentro de la gente, aquella que no quiere un compromiso con el Señor, que solamente se limitan a hacer lo justo y necesario, lo mínimo para la obra de Dios. Y lo triste de todo esto es que en muchas ocasiones, pues bueno, puedes escuchar que lo hagan otros que para eso cobran. Yo no cobro, pero bueno, pero existe ese comentario, ¿eh? O también que lo hagan otros que para eso son del consejo. O sea, eludiendo responsabilidades. Mirad, Mateo 5:41 nos da una enseñanza tremenda. Una enseñanza que parece que en ocasiones pasa muy desapercibida porque no meditamos en ella. Y dice, y a cualquiera que te obligue a llevar una carga por 1 milla, ve con él 2. Y esto va en función de que un soldado romano, en aquellos tiempos, en los días de Jesús, pues te podía obligar a llevar una carga, un equipaje o cualquier otra cosa por una distancia de 1 milla, ¿no? Y eso era algo de obligado cumplimiento, ¿eh? Ahí nadie se podía negar. Si recordáis el pasaje, cuando Jesús se dirige al Calvario, dice que pararon a un tal Simón de Cirene y le cargaron la cruz para que la llevara. Ahí vemos el ejemplo de este versículo, ¿no? Y ese versículo de la milla está encuadrado, pues bueno, en un pasaje que trata sobre el amor hacia los enemigos, ¿no? Y en la Biblia, pues bueno, esa enseñanza de amar a los enemigos también la encontramos en multitud de lugares, ¿no? Y se repite en muchas ocasiones, ¿no? Y nos puede servir como ejemplo, pues en Romanos 12, versículos 20-21, lo voy a leer. Dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascua de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. O sea, aquí la enseñanza que tenemos que nos da es, pues bueno, lo contrario a lo que podemos ver en nuestra sociedad, ¿no?
Pero yo os voy a hacer una pregunta que no tenéis que contestar siquiera, ¿no? Es una pregunta que puede parecer tonta, ¿no? Pero ¿debemos de actuar así también con los amigos? No contestéis. Tengamos en cuenta que el versículo este de la milla que hemos visto os decía que era una ley romana, pero también era un mandato de Jesús. La ley romana decía, ve una milla, y Jesús, el mandamiento que da es que vaya el doble, 2. Pues precisamente, si Jesús nos pide entregar todo a nuestros enemigos, ¿cuánto no nos pedirá por los amigos, no? Y recordad que Jesús es nuestro mayor amigo, ¿no? La palabra de Dios nos dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Y qué es lo que nos manda el Señor? Hacer 2 millas. Eso nos manda el Señor. En los días de Jesús nadie iba a estar dispuesto a darle a un romano más de lo que estuviera obligado, o sea, más allá de lo justo, ¿no? Pero esto es común también en nuestros días, como decía antes, ¿no? Hacer solamente lo justito y no hacer más, ¿no? Y esto es algo que está presente en todos los ámbitos de la vida, en el trabajo, en la sociedad, incluso en las cosas del Señor. Es un principio muy del mundo, pero que ha calado también entre los creyentes, ¿no? Y como decía, no solamente en cuestiones de trabajo ni nada, sino también en el ámbito espiritual, que muchos pues, simplemente se limitan a hacer lo justo y necesario, ¿no? Y es más, algunos hasta se molestan cuando hay que hacer cosas. Muchas veces, cuando nos sentamos aquí y estamos mirando para adelante, no nos damos cuenta. Pero cuando tenemos que salir aquí para algo, muchas veces, pues bueno, te das cuenta de mucha gente, las expresiones que ponen, ¿no? Entonces hay cosas que parece que les molestan a la gente, ¿no? Y como decía antes, respuesta hay para todo, ¿no? A mí no me pagan, o que lo hagan los del consejo, o es que las obras no son necesarias, yo soy salvo por la fe. En fin, podemos tener cualquier tipo de excusa por eludir responsabilidades. Y la verdad es que podemos tratar de ser muy cumplidores cuando le exigimos, no sé, al Señor o a nuestros hermanos los derechos para nosotros, y sin embargo se los podemos negar a otros. Hay muchos pastores que se le niegan muchas cosas, por ejemplo. Entonces, en nuestro seguimiento a Cristo, ¿dónde nos encontramos? ¿En la primera milla, en la que es por obligación, o en la segunda milla, la que es por amor y por obediencia a Dios? Deberíamos de preguntarnos eso. Porque claro, en los tiempos que vivimos, donde está muy asumido eso de mi vida es mía, mi tiempo libre también, y todo esto, parece que decirle a la gente esforzarse por Cristo, parece que le estás pidiendo algo que no es agradable para todos. Entonces, esa pregunta, ¿dónde nos encontramos? ¿En la primera milla, la que es por obligación, o en la segunda, la que es por amor y obediencia, a pesar de que nos cueste el doble de trabajo? Pues atesorar para el Señor implica una entrega total y sin reserva, ¿no? Y tenemos que tener la mirada puesta en el galardón. No lo hacemos para conseguirlo, porque no somos salvos por obra, pero sí porque ya está asegurado para nosotros en los cielos. En Hebreos capítulo 11, versículos 25 y 26, este texto habla sobre Moisés, ¿no? Y habla precisamente de esto que estoy compartiendo, ¿no? Alguien que tenía todo en esta vida, una posición, y todo lo dejó por amor a Dios, por amor a su pueblo. Dice así, mirad lo que dice: escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales. Era el hijo era hijo de ahijado de la hija de Faraón. O sea, lo tenía todo allá en Egipto, ¿no? Que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía la mirada puesta en el galardón. Su esperanza estaba en el Señor, ¿no? Y no en las cosas de aquí, de la tierra, ¿no? Y como decía hace un momento, para algunos creyentes esto supone una lucha muy grande, ¿no? Desligarse de las cosas del mundo, precisamente porque tienen amor a las cosas del mundo, a los placeres, a la diversión, etcétera, ¿no? Y no comprenden que eso debe de quedar atrás
con la vieja vida. 2 Corintios 5:17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, son todas esas nuevas. O como nos dice Primera de Pedro 1:18, que hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir. Entonces, precisamente por eso tenemos que dejar atrás esas cosas, ¿no? Pero como digo, hay gente que se resiste porque le tienen mucho cariño a lo que quedó atrás, ¿no? Sin embargo, hay otros creyentes que viven los días de la semana anhelando y deseando estar aquí en la iglesia y se preparan para venir a la iglesia. Nada les toma por sorpresa, porque piensan y conocen de antemano lo que tienen que hacer y además están durante toda la semana deseando de que llegue ese momento. En cambio, pues, hay otros que les toma por sorpresa. Hay creyentes que llegan aquí, la ofrenda se me ha olvidado, que no están obligados a darla, que es algo voluntario. Pero vamos, tú sabes que viniendo aquí, la ofrenda se recoge. Tú sabes que una vez al mes está la Santa Cena. Y hay gente que ven aquí las cosas de la Santa Cena y les cambia la cara. No sé por qué, a lo mejor estuvieron haciendo algo que no tenían que hacer, ¿no? Algo contrario a lo que dice la palabra de Dios. Pero es triste. Pero sin embargo hay otros que viven todos los momentos de la semana pensando en eso, en venir aquí, en estar aquí, en adorar al Señor, en alabar al Señor. Viven para esto. Tenemos el mundo. ¿Cuántas veces vemos en la televisión? No sé, por poner un ejemplo. Se han terminado las fallas. ¿Y qué? Muy bien. Ya a partir de mañana preparamos la del año que viene. Hombre, si la gente del mundo hace una dedicación así, nosotros no podemos pensar el jueves o el viernes tengo que venir el domingo a la iglesia. Y quiero prepararme para eso, pero bueno, es la realidad, ¿no? La verdad es que los que tienen a Dios siempre en su mente están convencidos, están persuadidos de que esa vida abundante, esa manera plena de vivir, está solamente en las cosas del Señor, ¿no? Todo lo que no sea vivir de esta manera no es vida abundante, sino vida de deleite. Por eso pueden expresar como el salmista en el Salmo 73:25, versículo precioso. Dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Tremendo lo que nos dice. Os puedo asegurar, ahora aquí estamos poquitos, pero seguramente muchos están en la iglesia mirándose la hora porque tienen que ir a ver el partido, la película, lo que sea. No es como dice el de este, nada deseo en la tierra. Están deseando otra cosa. A ver si este no se enrolla mucho y nos vamos. Es triste. En cambio, a otros les cuesta entender el hecho de que aquí en la tierra es donde batallamos nuestra entrada en los cielos, ¿no? Y les cuesta entenderlo precisamente porque se han instalado en la comodidad, ¿no?, de la gracia barata, donde en ese evangelio de azúcar, donde el Señor es bueno, el Señor es tu colega, el Señor te lo perdona todo porque es amor, y no saben que el Señor es recto, justo, santo, y precisamente por eso no te va a dejar pasar ni una, porque si te dejara pasar una, no sería ni justo, ni bueno, ni santo, porque no me lo va a dejar pasar a mí y a ti no. Es triste, pero es la realidad, ¿no? Mirad, lo de la gracia barata, sí. Y pueden decir, somos salvos por fe, pero no por obra, como decía en un momentito. Se pueden aferrar a eso. Sí, es verdad, la palabra de Dios dice que somos salvos por fe, como explicaba hace un momentito. Pero Jesús también dijo que todo árbol que no da buen fruto, ¿qué pasa? Es cortado y echado al fuego. Que lo mismo que dice una cosa, dice la otra, ¿no? Nuevamente, reitero que las obras certifican, que avalan, que respaldan, pues esa fe que nos ha salvado, ¿no? Y en ocasiones, pues bueno, resulta harto difícil convencer a la gente sobre la necesidad de la obra, ¿no? No son necesarias para ser salvos, pero son, sino precisamente las hacemos porque ya somos salvos. Y esto es algo a lo que de verdad debemos de estar obligados. O sea, la fe no es el motivo, o sea, la obra no es el motivo, sino la consecuencia de nuestra salvación.
Mateo 7, 21, 23 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Me paro en este versículo. El que hace la voluntad de mi Padre. O sea, aquí está hablando de obras. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Pues que no andemos en el mundo ni en sus deseos. Continúa, versículo 22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Aquí se lo está diciendo a gente que son creyentes, pero tal vez estén instalados en la comodidad. Con la boca dice que creen, pero su corazón está en otra parte, ¿no? Y el versículo 23, la respuesta del Señor a esta gente: entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Qué es un hacedor de maldad? Alguien que tiene mala obra, ¿no? Obras malas. Y aquellos que tienen obras malas no son salvos. Es evidente lo que nos dice. Ya os digo que las buenas obras no son la causa de nuestra salvación, pero sí la consecuencia. Las tenemos porque somos salvos. O como dice Romanos 8:29, a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos a la imagen de su Hijo. ¿Y qué tipo de obras hacía el Hijo? Las que agradaban al Padre. Así, pues si nosotros somos hechos a imagen del Hijo, ¿cuáles deberían de ser nuestras obras? Las que agradan a Dios, sencillamente. Por tanto, rechazar el mundo, las cosas, pues no nos exime de que aquí tenemos que vivir en obediencia y, por supuesto, aprovechando bien el tiempo. Mirad, una cosa que puede parecer de poca importancia, pero para muchos se ha convertido en un ídolo. El Mercadona, por ejemplo. Sí, hay gente que le dan prioridad a eso antes que a otro. Mira, aquí ha venido una hermana y en el trayecto de su casa aquí se ha encontrado con 3 o 4 personas de la iglesia y venía la hermana a un culto de oración porque iban a comprar. Por eso digo que pasear el perrito o el Mercadona puede convertirse en un ídolo al cual le da una prioridad antes que a las cosas del Señor, ¿no? Efesios 6, versículos 15, 17, para que miremos esto de que debemos de aprovechar bien el tiempo, dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad de Dios. Está claro, vivimos unos días difíciles. El pecado, la maldad abunda por todas partes. Y el vivir como sabio es vivir con el Señor, ¿no? Por tanto, tenemos ese mandato, ¿no? Para andar como sabios y aprovechando el tiempo. ¿Y qué manera mejor que andar en los negocios del Padre, como decía Jesús, ¿no? Porque los días son malos. Por tanto, no podemos tener indiferencia o que no nos importe. No sé cuál es la prioridad de cada uno de los que estamos aquí. Tampoco el afecto que puedas tener por las cosas de aquí, de la tierra. Pero la palabra de Dios sí que es muy clara. Y la palabra de Dios no tiene una interpretación a la carta o al gusto del consumidor, ¿no? Mirad, el libro de Eclesiastés termina así, Eclesiastés 12, versículos 13 y 14. Dice, muy interesante lo que dice. Dice: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, o sea, lo más importante. Porque Dios traerá toda obra a juicio, las buenas y las malas, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Nos lo dice la palabra de Dios claramente. Y eso es una realidad, ¿no? Y aquí está claro lo que dice la palabra de Dios, que nuestro todo es la obediencia a nuestro Dios, ¿no? A sus mandamientos, y que Él juzgará precisamente todas nuestras obras. Tampoco quiero que nadie me vaya a malinterpretar, ¿eh? Claro que tenemos derecho a divertirnos, a todo, a viajar, a todo, ¿no? Al descanso, que no estoy diciendo que tenemos que prescindir de todo eso y vivir solamente, no. Pero siempre teniendo en cuenta la prioridad. Voy a poner un ejemplo, simplón, pero bueno. Imaginaos que yo tengo libre el sábado y el domingo y quiero ir a la playa. ¿Me voy el domingo
Hombre, si me puedo ir el sábado, el domingo puedo estar aquí, ¿no? Ahí es donde tenemos que ver las cosas. Os decía que luego hay cosas, hay obligaciones que no podemos eludirlas y cosas de fuerza mayor. Cuando estás malo, cuando eso, y no puedes venir a la iglesia. Pero siempre tenemos que tener presente eso, la prioridad, ¿no? ¿Qué es lo que más urge? Y buscar eso, el de poder alternar las dos cosas, ¿no? Para el cristiano verdadero es verdad que cada vez tiene menos apego por las cosas de aquí del mundo, ¿no? Y cada vez, pues bueno, tiene más presente el valor de una vida eternamente consagrada al Señor. Pero hasta en esto debemos de ser sabios, ¿no? Porque la palabra de Dios nos dice que el espíritu está dispuesto, o sea, dentro de nosotros está ese deseo, esa intención. Pero luego dice que la carne es débil. Pues hasta en eso tenemos que ser sabios, ¿no? Por eso, pues bueno, clamamos como el salmista, Salmo 90, 12. Podemos clamar así. Dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. O sea, tenemos que pedirle a Dios que nos dé sabiduría para que podamos entender todo esto. ¿Y cuál es el principio de la sabiduría? El temor al Señor. No el temor que le tengan miedo, sino el temor en referencia a la obediencia, a buscar siempre la manera de agradarle. Bueno, seguramente ya terminamos, que bueno, que habrá quien piense que esto, más que una predicación, porque más que hablar yo, pues la verdad es que lo que he hecho ha sido leer muchos versículos, ¿no? Pero sí que es cierto una cosa, que en la iglesia es más importante lo que Dios nos dice en su palabra que lo que nosotros podamos decir. Salvo que lo que dice Dios y lo que nosotros digamos sea la misma cosa. Y eso es lo que yo he procurado, hablar la misma cosa, ¿no? Exponer lo que la palabra de Dios dice, ¿no? Entonces, ¿cuál es el principal deseo en nuestra vida? Josué, cuando iba a entrar en la tierra prometida, él se dirigió al pueblo de Israel y le dijo, escogeos a quién sirváis, pero yo y mi casa serviremos al Eterno, ¿no? Entonces, ¿cuál es el principal deseo en nuestra vida? Mira, este versículo sí quiero que lo busquéis. Salmo 84, 10. Salmo 84, 10. Y ya terminamos. Porque también es un texto muy profundo, ¿no? Y que expresa esto que estoy diciendo, ¿no? Que estoy compartiendo en esta tarde. Dice, porque mejor es un día en tu atrio que 1000 fuera de ello. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en morada de maldad. Os dejo esta pregunta. ¿Qué hay en tu vida? ¿Cuál es el deseo de tu corazón? Porque donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Que el Señor bendiga. Amén. Vamos a orar un momentito y ya. Pues sí, Padre, gracias queremos darte por tu santa palabra y te pedimos, Señor, que tú nos des fuerza para saber desmarcarnos, Señor, para saber vivir de manera sabia, como a ti te agrada, y sabemos, Señor, que vivimos en esta tierra, que no estamos exentos, Señor, que tenemos que relacionarnos con las personas, con todo, pero siempre, Señor, con tu sabiduría y con tu dirección. Por eso te pedimos que tú nos guíes constantemente y que la palabra tuya, tu santa palabra, pues sea nuestra guía, que sea, Padre, el manual de instrucciones para nuestro caminar diario. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.